Cesario, ¿por qué Cesario? Cesario Silvestre porque hace honor a la práctica médica que fue intervenida mi madre. Se le aplicó una cesárea y en honor a esa operación quirúrgica me pusieron cesario. Cesario Silvestre. Esos viejos de nosotros eran casos serios, Héctor. Así es. Se dice que la manera más elocuente de decir las cosas es haciéndola, que la práctica. Y llevando a cabo ese concepto filosófico, la manera más tangible de poner de manifiesto la gratitud, el agradecimiento de esta mujer de sentimientos nobles, se hace patético, se hace comprobable en esa fílmica que pudieron observar ustedes, donde fue imputada por sus emociones que le trajeron estos tiempos de vivencia junto a este líder de formación obrera y del cual se aprendió mucho. De hecho, Mayra, se ha hecho apología colectiva entre los entrevistados citando la participación protagónica que usted asumió en esos años a pesar de su temprana edad. ¿Cómo será esa participación? ¿Cómo incurre usted en el mundo sindical? Sé que a muy temprana edad, a los 14 años, pero ¿cómo se introduce usted en la participación como activista social y sindical? ¿Cómo me inicié en la vida sindical, en la lucha social, en la participación política? Fue posible gracias precisamente a personas como José Blanche, que siempre estuvo ahí identificando a jóvenes, tanto hombres como mujeres, que él entendía que tenían condiciones para formarse integralmente e integrarse a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y a las luchas sociales. Y lo menciono los dos porque yo recuerdo que en esa época, siendo muy joven, siendo todavía una adolescente, nuestras luchas no eran solo por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de las zonas francas. En ese momento las mujeres eran la gran mayoría y sobre todo mujeres muy jóvenes, sino que a esa lucha diaria, a esa lucha cotidiana en ese parque industrial de San Pedro de Macorís, que después extendimos a otros parques industriales de todo el país, también se sumaba la lucha por la mejora de las condiciones de vida de la gente de San Pedro de Macorís. Yo recuerdo todos aquellos esfuerzos desde la Comisión de Rescate de San Pedro de Macorís por asegurar que nuestros barrios fueran asfaltados, que hicieran las aceras y los contenes, que la gente en los hogares pudiera recibir agua potable, la lucha porque se mejoraran los planteles escolares. Recuerdo también cómo la adecuación y la mejora del estadio Tetelo Vargas formaba parte también de esa lucha que nosotros librábamos también porque se mejoraran los servicios de salud y los hospitales que había en la provincia de San Pedro de Macorís. Entonces, cuando hablo de esa oportunidad de haberme formado integralmente en el ámbito de los derechos laborales, pero también en el ámbito de esos derechos todavía más amplios que tiene la persona, tienen que ver con eso, ¿no? Con ese acompañamiento que tuvimos desde el inicio cuando empecé a trabajar en una empresa de la zona franca de José Blanche y de otras personas que estaban en ese equipo. José Blanche, que venía de esa lucha en los ingenios azucareros por esos trabajadores que estaban en la fábrica, que estaban en el ingenio, pero también por toda esa gente que vivía
en los Batelle, y que luego, por las condiciones de trabajo en las zonas francas donde se vulneraban tanto los derechos laborales y humanos de las trabajadoras y los trabajadores también, pero sobre todo de las mujeres, dijo no nos podemos quedar ahí. Así como hemos luchado para mejorar la vida de los trabajadores del área azucarera, también hay que ayudar a estas trabajadoras y trabajadoras de las zonas francas que puedan hacer valer sus derechos. Y esto fue muy importante en la provincia de San Pedro de Macorís, y debo decir que fue una lucha donde él no solo se queda en San Pedro de Macorís, sino que logramos expandir a otras provincias del país, como San Cristóbal, en Santiago, también en la provincia La Romana, y así, y en los parques industriales que estaban alrededor del Gran Santo Domingo. Entonces José Blanche era ese dirigente con esa visión de que había que formar nuevas generaciones. Él se preocupaba mucho por el relevo. ¿Quién es que nos va a estar, quién va a formar parte de ese relevo cuando ya no estemos los dirigentes actuales que tenemos? Y estaba muy pendiente de quiénes estábamos en esa temprana edad, en lugar de estar haciendo las cosas cotidianas y normales que hacen los jóvenes, quienes estábamos dispuestas y dispuestos a integrarnos en esa lucha. Entonces uno viene de un aprendizaje. Él pudo también ubicar en San Pedro de Macorís a personas que venían de otras provincias. Me recuerdo de Héctor Rivera, que venía del Ceibo, una persona con una formación muy sólida, muy comprometida, muy comprometido con las luchas sociales, muy comprometido con la lucha política, con esa visión de que a nuestra sociedad había que transformarla. Recuerdo también a Eleodora Contreras, que viene del sur, que viene de acompañar la lucha de la gente en el campo, y llega a San Pedro de Macorís y dice a estas mujeres, a estas niñas, porque hay que recordar que en esa época generalmente eran adolescentes las que trabajaban en ese parque industrial, hay que acompañarlas y apoyarlas para que se organicen y puedan mejorar su trabajo. Desde el Centro de Investigación para la Acción Femenina, una institución con la que José Blanche también nos vincula a todo, se hace un trabajo de investigación de las condiciones laborales en las zonas francas, y se publica la vida de Eleodora Contreras para que sirva de motivación a las trabajadoras y a los trabajadores de que a través de la lucha era posible cambiar la vida de la gente. Entonces esa publicación, que la recuerdo muy bien, La vida mía no ha sido fácil, la otra cara de la zona franca, presentaba la realidad que ahí se vivía, pero también generaba todo ese entusiasmo de que cambiar eso era posible. Y ese era José Blanche, articulando con las demás organizaciones del sector laboral, con la Asociación Dominicana de Profesores, por ejemplo. Yo recuerdo todo el acompañamiento de la ADP en todas las luchas que librábamos en San Pedro de Macorís, pero también a la Federación Azucarera, cómo estuvo ahí siempre acompañándonos como dirigente del sector azucarero, se trasladaba a San Pedro de Macorís a acompañarnos y a darnos apoyo, pero también cómo él lograba que organizaciones no gubernamentales que se dedicaban al trabajo de investigación y de acompañamiento en estas luchas también fueran a San Pedro de Macorís, porque él era un hombre muy bien vinculado, un hombre muy bien relacionado. Blanche tenía esa capacidad de empatizar con todas y todos, con la gente que estaba en los partidos políticos, gente incluso de izquierda, pero gente de centro, e incluso la gente de derecha. Lo respetaba muchísimo a José Blanche, y tenía que ver con su integridad, con su capacidad, con su compromiso y con lo democrático que era también, porque José era una persona que, a pesar de la diferencia, nos respetaba a todos y a todas. A mí esto me parece fundamental en una sociedad donde queremos vivir y merecemos vivir en democracia.
La democracia pasa también por eso, de poder convivir a pesar de las diferencias. José Blanche, todas y todos lo queríamos, independientemente de que hubiera diferencia con él en términos conceptuales, en términos de visión de a qué sociedad aspirábamos, por qué sociedad luchábamos. Y yo quiero cerrarte esta pregunta diciéndote que para mí la oportunidad que he tenido en el sector laboral, en el sector social, la oportunidad de participar en un espacio al más alto nivel del Estado Dominicano, como lo es un ministerio, tiene que ver con esa semillita que José sembró y cultivó en mí. Creo que si él no hubiera llegado a mi vida, posiblemente hoy no hubiera tenido todas las oportunidades que he tenido. Y por lo tanto, decirle que ese ser humano extraordinario, ese dirigente político, porque hay que reconocer también esa parte de la vida de José Blanche. Yo recuerdo con 14 años que generaba discusiones entre nosotros. Blanche siempre terminaba diciendo que no era ahí solamente hacia donde teníamos que quedarnos y que entonces había que participar políticamente, porque era a través de los partidos políticos desde donde se podía transformar la sociedad. Siempre nos decían, recuerden que es a través del partido que se puede acceder al poder y que para cambiar para bien la vida de la gente en todos los ámbitos se necesita entonces la participación política. Y yo lo entendí a muy temprana edad, he militado toda la vida, pero tiene que ver con eso, con haber encontrado a ese ser humano extraordinario, a ese dirigente con esa capacidad de articular, de sensibilizar, con esa capacidad de comprometer, que hace posible que gente como yo, que a temprana edad me organicé, pude mantener toda una trayectoria de participación en el movimiento sindical, en el movimiento social y por supuesto en la lucha política en la República Dominicana por una mejoría, por una transformación de la vida de la gente. Ministra, si pudiéramos sintetizar y evaluar al mismo tiempo cuántas metas fueron logradas y cuántas fueron frustradas, ¿cómo podría usted señalarnos aquellas cosas que no pudieron conseguirse y otras que tienen provecho hoy socialmente, que han fecundado? Mira, yo pienso que primero hay más luces que sombras. Yo quiero dejarlo muy claro. Esta no es la sociedad de cuando yo me organicé, cuando yo tenía 14 años. Y creo que los avances que hemos tenido tienen que ver con esa lucha de José Blanche y de otras muchos dirigentes, tanto mujeres como hombres dirigentes también, que lucharon por esa transformación. Hay que recordar que tenemos un código de trabajo avanzado que requiere mejoras, porque obviamente las leyes tienen que ir evolucionando conforme evoluciona la sociedad, entonces requiere mejora, pero logramos cambiar el código Trujillo de trabajo con un código en el año 1992 que se convirtió en un referente para la región de América Latina y para muchos países del mundo también. Y ahí estuvo ese trabajo de él y de otros dirigentes, repito, que se dedicaron a eso. El hecho también de que en el año 2001 se haya instituido en la República Dominicana por primera vez un sistema dominicano de seguridad social con una pretensión de asegurar el derecho a la salud de las trabajadoras y los trabajadores, el derecho a la pensión por vejez o por discapacidad o por sobrevivencia, el derecho a tener un seguro de riesgos laborales cuando vas a tu trabajo o cuando regresas, o los accidentes que puedan presentarse en tus espacios de trabajo, fue posible gracias a esa lucha. El hecho también de haber instituido la carrera
civil y administrativa para las servidoras y los servidores públicos, es también producto de esa lucha. El hecho de que hoy miles de trabajadoras y trabajadores puedan organizarse en un sindicato o en la organización que ellos entiendan que deben crear, ha sido posible gracias a esa lucha también que gente como José Blanche, que dirigente como José Blanche impulsó. Y eso no es menor. Sin embargo, cuando tengo que hacer memoria y pensar en los proyectos que él tenía, en las aspiraciones que él tenía como dirigente y también las aspiraciones que él tenía en términos personal como humano, hay que recordar esa lucha por asegurar la unidad del movimiento sindical. Blanche siempre soñó con una central única donde desde ella todas y todos empujáramos por la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Y quiero decir también que algo se avanzó en ese sentido. Yo recuerdo que nosotros pasamos de tener unas 14 centrales sindicales en el país a tener solo 3. La aspiración era una central única para las trabajadoras y los trabajadores de la República Dominicana, con una única agenda y con una unidad que garantice el éxito de cada una de las luchas que libre la clase trabajadora. Y no pudimos llegar hasta ahí, nos quedamos con tres organizaciones laborales, y creo que fue uno de los temas por lo que él se fue a destiempo, como todas y todos conocemos, afectado por un cáncer que fue brutal, que fue muy doloroso realmente. Era de los temas que quedaron pendientes, esa unidad total de la clase trabajadora a través de una organización única. Creo que se lo debemos todavía a José Blanche. Pienso también que él, que era un hombre de izquierda, eso hay que decirlo también, Blanche fue un hombre de izquierda, siempre soñó y siempre luchó para que la izquierda de la República Dominicana también avanzara hacia un proyecto único, ¿no? Y fue también de los temas que ahí quedaron pendientes. Yo sé que a él le hubiera gustado, antes de partir, ver un movimiento de izquierda progresista de la República Dominicana fuerte, un movimiento consolidado, capaz de acceder al poder para las transformaciones con las que él soñó. Pero decir que sus aportes para avanzar en esa agenda están ahí y insistir en una época donde a veces olvidamos cómo estábamos antes versus a cómo estamos ahora, que fue una vida de mucho más luces que sombras. O sea, los resultados de esa lucha de José Blanche hoy están ahí. Y me parece muy importante que en este esfuerzo que ustedes están haciendo de visibilizar esos aportes, las jóvenes generaciones de la República Dominicana puedan conocerlo, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y no se trata de eso. Los dueños del presente, los dueños del futuro, que son las jóvenes y los jóvenes, deben conocer de todos estos aportes para que también les sirva de motivación y para que sepan también que hoy sus luchas son menos duras, son menos desafiantes, son menos sacrificadas precisamente por el sacrificio y por los aportes de personas, de dirigentes, con la formación integral, con la ética y con ese valor que tenía José Blanche para impulsar hacia un país democrático en donde los derechos de todas las personas, pero sobre todo de su querida clase trabajadora, sean reconocidos y sean respetados. Honorable ministra, ante esas ponderaciones que hace usted de José Hidalberto Gracia Blanche, ¿considera usted que a la luz de esos méritos
la sociedad ha sabido valorar a esa figura? Mira, donde quiera que mencionas el nombre de José Blanche, vas a encontrar amor, reconocimiento, respeto. Y yo sé que es una cosa que ustedes la viven y la sienten. Sin embargo, hay que decir que la sociedad dominicana de alguna manera necesita conocer más de los aportes de sus grandes líderes, porque hay muchas historias invisibilizadas en la vida de los dirigentes sindicales, en la vida de los luchadores por los temas sociales, de mucha gente también que luchó desde la política, desde los partidos políticos. Yo soy ministra de la Mujer y no puedo dejar de decirte lo invisibilizado que está en la historia dominicana, los aportes que han hecho las mujeres en todas las áreas del quehacer. Entonces, ese esfuerzo de visibilizar esos aportes para que además también sirvan de referentes positivos. Esta sociedad necesita mucho de referentes positivos para que avancemos por el buen camino, por el camino de los valores, por el camino de la lucha, por el camino de la ética. Eso hay que seguirlo fomentando. Y si hablamos entonces de una población en San Pedro de Macorís, te vas a encontrar con una generación que conoció y que quiso mucho a José. Puedes visitar cientos de hogares, miles de hogares en San Pedro de Macorís, en sus batallas, en sus ingenios, que lo conocieron, que lo quisieron, que tomaron café con él, que comieron con él, que marcharon con él, que lucharon por él. Si te vas a una población más joven, ya van a ser 22 años de la partida de José, entonces te vas a encontrar con una generación que no conoció de esas luchas, que no conoció, que no tuvo la oportunidad, que no tuvo el privilegio de conocer a ese ser humano tan extraordinario, a una persona tan íntegra, una persona tan empática. Entonces ahí vas a encontrar un vacío. Pero creo que lo que están haciendo ustedes con este documental ayuda a eso, a que esas nuevas generaciones puedan conocer de esa historia y de sus aportes. Y creo que le debemos algo más a dirigentes como José Blanche y tantas y tantos, ¿no? Le debemos que sus historias sean conocidas a nivel de las escuelas, ¿no? Que esos aportes formen parte también del conocimiento en las aulas, para que nuestras niñas y nuestros niños reconozcan, ¿no?, ese legado que se tiene en el país. Y yo digo esto, Cesario, porque cuando tienes la oportunidad de que estos temas, los aportes que hacen nuestros líderes, nuestras lideresas en los diferentes ámbitos del país, formen parte de la formación que reciben nuestras niñas y nuestros niños, entonces tienen una población ahí que va a crecer con información, que va a crecer valorando eso y sabiendo que cuando las cosas se hacen bien, no solamente cambiamos para bien nuestras vidas, sino que también cambiamos la vida de los demás. Y hay que empujar hacia eso, hay que empujar hacia una visibilización y hacia un mayor reconocimiento de todos estos aportes. Pero yo no puedo dejar de decirte que en San Pedro de Macorís, en mi querido San Pedro de Macorís, y en una generación, en varias generaciones, cuando se menciona el nombre de José Blanche, hay amor, hay respeto, hay reconocimiento. Y que tenemos también que fomentar eso en las nuevas generaciones que no tuvieron el privilegio, que no tuvieron la oportunidad de conocerle. Honorable ministra, para que sirva de orientación a aquella persona que no vivieron esa etapa, si pudiera rememorarnos alguna anécdota, como por ejemplo que a él se le impidió accesar a la zona franca, ¿cuáles fueron sus mayores luchas? ¿Qué anécdota puede usted contarnos que vivió muy de cerca esa vivencia? Mira, son tantas y tantas las historias que vivimos y compartimos al lado de José cuando
prácticamente todas las semanas ocupábamos la representación local del trabajo, luchando para que a trabajadoras y trabajadores de cualquiera de esas fábricas de San Pedro de Macorís se les reconocieran los derechos que se les estaban negando o que lo despedían y no le pagaban sus prestaciones laborales, y ese arrojo y ese valor que tenían. En una ocasión, en una de las fábricas que producía joyería en San Pedro de Macorís, habían hecho una huelga porque no le permitían organizarse en sindicatos, porque los despedían sin pagarle prestaciones laborales y todo esto. Entonces todas esas personas fueron despedidas, ¿no? Y el dueño de la fábrica le llama a José, y el caso estaba en los tribunales y todo, y le dice: mira, José, yo a esa gente que me hizo esa huelga no le voy a pagar un centavo, pero todo lo que a ellos le toca de prestaciones laborales yo te lo voy a entregar a ti. Así dicho. Y José le dice: ah, sí, claro, pero yo lo recibo, ¿cómo no? Tráemelo a mi casa, que yo lo recibo con muchísimo gusto, pero que no falte un solo peso, que esté todo lo que les tocaba a ellos con sus prestaciones laborales. ¿Y tú sabes lo que hizo José? Él lo convocó a todos, lo encerró en su habitación de su casa, ahí al lado, él estaba en la sala. Cuando recibió todas las prestaciones, abre la puerta y dice: muchachos, salgan, que aquí están sus prestaciones laborales. Ya no vamos a tener que tener una lucha de 5, 10 o 15 años en los tribunales. Generosamente él le vino a pagar sus prestaciones laborales. Yo nunca olvidaré esa imagen de la cara de ese gerente de esa empresa cuando eso pasó, cuando él creía que a una persona como José podía sobornarlo y encontrarse con una situación como esta. Ya usted puede imaginarse un escenario como ese. Pero ese era José Blanche, ese era la persona que nunca perdía la oportunidad para avanzar hacia su propósito. Una persona muy segura de sí misma. O sea, José nunca tuvo el temor de que lo vean con alguien. O sea, él estaba en la izquierda, pero él podía juntarse con un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y José no tenía ningún temor de lo que iban a decir de él. Era una persona como tan segura de sí misma que siempre estaba ahí y siempre tocando puerta para mejorar. Y esa era su historia de vida. O sea, nosotros salíamos por todo el país, ¿no? Y José siempre, en cada pueblo que llegaba, en cada provincia que llevaba, siempre había una u otra familia que le abría las puertas de par en par, porque llegó José Blanche y por supuesto siempre yo creo que lo que más feliz le hacía era hacerse acompañar de trabajadoras y trabajadores, de esos jóvenes que él estaba formando para el relevo, como él decía, siempre estaba andando acompañado. Pero bueno, fueron muchos años juntos, fueron muchas las situaciones. No olvidar cuando se postuló a diputado y lo único que teníamos en ese momento era la voluntad y saber que teníamos al mejor candidato. Era lo que nosotros teníamos, ¿no? Yo creo que escuché a Héctor Rivera decir eso una vez. Lo que tenemos es el mejor candidato, pero fuera de ahí no tenemos recursos, no tenemos nada para ganar esta diputación. Sin embargo, la vamos a ganar. Y nosotros amanecíamos, o sea, pegando los afiches y todo esto. A José Blanche, alguien siempre, el dueño de un taller, Adán, que era un amigo que él quería mucho, y que se querían muchos, ambos. Yo recuerdo que digo, le presto una camioneta de esa vieja que estaba en el taller, pero se nos quedaba siempre, ¿no? Y siempre en las noches, o sea, cuando salíamos de los batalles, de Argentina, de Alemán, siempre se quedaba la camioneta en el camino, ¿no? Entonces era todo un tema con José y esa lucha, ¿no? Y la escalera. Nosotros siempre teníamos la escalera para montar los afiches para aquella campaña. Entonces en el marco de aquella campaña fueron tantas y tantas las vivencias, ¿no? Pero eran las vivencias de gente que creíamos en él, ¿no? Que creíamos que la clase trabajadora de la República Dominicana merecía estar bien representada. Entonces en San Pedro
habían dirigentes de otros partidos políticos que aspiraban a posiciones, era gente que tenía muchos recursos económicos en la política y posicionaban como y con todo un despliegue de recursos. Y yo recuerdo como nosotros, que siempre estábamos inventando para salir de abajo y para darnos ánimos uno a otro, nuestro eslogan era: Blanche no tiene patana, pero el pueblo a él lo ama. Y con ese eslogan nosotros tocábamos tantas puertas y tantas puertas en San Pedro de Macorís, en todas sus provincias, pero encontrábamos mucho apoyo. O sea, fue posible en ese momento para el PRD, porque fue producto de una alianza de la izquierda con el PRD, en la que él va en esa boleta, salir electo diputado, porque el candidato era él, porque solo José Blanche podía, en circunstancias tan difíciles y tan precarias como la que teníamos para participar en la política, salir ganando una diputación en esa provincia de San Pedro de Macorís. Había que tener su reconocimiento, había que tener el prestigio que él tenía, y había que tener también esa fe de que era posible. Blanche siempre creía que era posible. Blanche siempre fue una persona que creía que producto de la lucha era posible obtener ganancia de causa, y eso era en el sector laboral, en el sector social, igualmente en la participación política. Y yo hablo mucho de su participación política porque a veces no se habla tanto de esa parte de la vida de José Blanche, de ese compromiso con la democracia y con la participación, porque él era una gente muy activa y muy convencida de que había que fortalecer el sistema de partidos políticos en el país, y sobre todo de que la gente que estaba comprometida con el mayor bienestar de la población tenía que ocupar posiciones de poder en el ámbito político para desde ahí poder avanzar hacia la transformación de la sociedad. A mí siempre me decía que ese compromiso en él lo afianzó mucho Julio de Peña Valdés, un dirigente que no conocí porque cuando llegué al sector laboral, al movimiento sindical, ya Julito, como le decían, había fallecido, pero a través de lo que siempre me comentaba José Blanche de Julito, de Julio de Peña Valdés, supe que fue una persona también muy importante en la vida de José Blanche para consolidar el compromiso no solo a nivel de la clase trabajadora, sino su formación integral como dirigente político. Honorable ministra, dado a esas ponderaciones, a esos méritos y a ese buen desempeño que él tuvo como legislador, ¿por qué no se repostuló? Lo que pasa es que la política es complicada y la política tiene mucho que ver con coyunturas, ¿no? San Pedro de Macorís es una provincia compleja en el plano político, y yo pienso también que él fue con tantas expectativas al Congreso Nacional, con tantas expectativas de que desde ahí él iba a poder impulsar todas las transformaciones a las que él aspiraba en el ámbito laboral y en el ámbito social. Y cuando llega a ese escenario se da cuenta que no es tan fácil, que es complejo, que en el Congreso lograr, por ejemplo, que iniciativas legislativas se traduzcan en leyes que mejoren la vida de la gente, implican unos procesos que son complejos. Yo siento que ya para cuando transcurren esos 4 años de él ser diputado, de estar yendo al Congreso, dice, bueno, esto no necesariamente es lo que quiero, pero también tenía que ver con la propia situación política a nivel local de San Pedro de Macorís. Hay que recordar que la posibilidad de accesar a una de esas representación popular es a través de los partidos, y ya para cuando él concluye esos 4 años, la coyuntura política que se presenta en el momento que él se postuló no era la misma. Y José Blanche siempre fue una gente de mucha visión y de mucha claridad.
Y él sobre todo también creía mucho en que había que darle oportunidades a otros. José nunca fue muy partidario de las reelecciones, era algo de lo que siempre hablaba. Yo recuerdo también que cuando hablábamos de política siempre me comentaba cómo el proceso de lo que pasaba en ese momento en el país, de gente que estaba eternamente en los puestos, de alguna manera no ayudaban al fortalecimiento de la democracia. Por eso me pareció tan importante después cuando evolucionamos, cuando se modifica la constitución del país en el año 2010 y se establecen unos límites de 2 periodos, para el caso, por ejemplo, de las presidenciales. En el Congreso todavía tenemos abierto la posibilidad de que una persona pueda postularse por todo el tiempo que crea, pero José Blanche creía mucho en la renovación. Él siempre predicaba la necesidad de que había que renovar los liderazgos, y siento que el estar en el Congreso ese periodo cumplió una etapa de la vida en el que digo, bueno, hasta aquí y vuelvo a lo mío, y lo mío es la gente, lo mío es los trabajadores, y estar ahí en San Pedro de Macorís. Para mucha gente ir a uno de esos espacios constituye un gran privilegio, un gran privilegio. Sin embargo, sabemos que cuando tú vas al Congreso a legislar de manera honesta, como fue José Blanche, cuando tú vas ahí a ostentar una representación digna de quienes te eligieron, hay que saber que lo que eso representa es un gran sacrificio. Es un gran sacrificio para quienes están en esa labor día a día, tan desafiante como lo es el legislar en favor de una provincia, en favor del sector, legislar en favor del país. Mayra, José Blanche estuvo representándonos a nosotros, a San Pedro de Macorís y al país, en Cuba, en Venezuela, en México, en Puerto Rico y en Rusia. ¿De qué valió esas relaciones internacionales? ¿En qué se pudo traducir eso en su eficacia, en su servicio en San Pedro de Macorís? Mira, el hecho de haber pasado por esas escuelas, porque hay que recordar que José no solo estuvo en Rusia o estuvo en Cuba en representación en un evento determinado. José pasó por muchos de esos países, un proceso también de su formación laboral, de su formación política. Y yo creo que las capacidades que tenía José, los conocimientos a profundidad que tenía él de los temas laborales, no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito internacional, la sólida formación política que tenía en el ámbito de la democracia, tiene que ver con el hecho también de esa participación suya en esos espacios a nivel internacional. Pero él también desde ahí cultivó relaciones y generó oportunidades para que otras generaciones pudieran pasar por esa experiencia y por esos procesos de formación. Yo puedo decirte, por ejemplo, que yo con apenas 18 años me fui a estudiar a La Habana, y eso fue posible porque José había pasado por La Habana y él entendía que yo, que estaba participando activamente desde los 14 años, me organizé a los 13, pero desde los 14 años, ya a 18 años, acabando de cumplir la mayoría de edad, ya ella puede viajar, ella tiene que irse a Cuba, a una escuela de formación sindical, a formarse, porque allí iba a tener la oportunidad de vincularme con dirigentes del sector laboral y del sector político de muchos países del mundo, como también tuvo él esa oportunidad. Es decir, que él haber tenido esa oportunidad de participar en tantos foros, en tantos eventos, y haber participado en escuelas de formación laboral y política en esos países, también implicó que para otros que veníamos después también pudiéramos seguir ese camino, producto de esos vínculos y de esas relaciones que él construyó, pero sobre todo de su convencimiento de la importancia que tiene la formación. Una persona que tiene la oportunidad de viajar, de conocer otras culturas, de conocer otras luchas, de saber que hay otro mundo posible, que lo que está pasando aquí y que las luchas que se libran en el ámbito local no son aisladas, ¿no? Que hay un conglomerado,
a escala global, que también lucha por esos derechos humanos de las personas. Eso consolida tu formación, eso cambia la mirada que tiene, de ser una mirada corta a una mirada muy amplia de lo que es el mundo. Y José fue un estudioso de los aportes que se hicieron desde diferentes países en diferentes momentos de la historia para mejorar la vida. Entonces creo que para él representó una gran oportunidad de crecimiento, de ampliar su formación, pero también representó una oportunidad para muchos de nosotras y de otros que estuvieron alrededor suyo, porque para él era muy importante que pudiéramos salir fuera del país a formarnos o ampliar nuestra formación para asegurar que sea una formación integral y que no esté solamente limitada al enfoque de lo que conocemos a nivel local. Mayra, hemos pasado de una sociedad de presión social, de huelgas, de marchas, a una sociedad de servicios. Se ha transformado. ¿Qué exhorta usted al proletariado, a la clase obrera? ¿De qué manera puede exigir que se le cumplan sus derechos? Primero, organizándose. Yo creo que lo primero que hay que decirle a la clase trabajadora y a los diferentes sectores de la sociedad dominicana es que hay que organizarse para ampliar y consolidar los derechos que hasta ahora hemos logrado. No es posible de manera individual. Yo creo que aquí se ha arraizado mucho el individualismo, ¿no? Y que a todos los temas que son importantes para mayor bienestar, de alguna manera nuestra sociedad le ha ido dando una salida individual. Y te explico. Los servicios públicos, por ejemplo, en lo que de manera colectiva debemos demandar soluciones, de alguna manera le hemos estado buscando soluciones individuales, ¿no? Si el servicio público de educación requiere mejoras y no quiero tener a mis hijos ahí, entonces lo llevo a un colegio privado. Si no, el agua que recibo no es potable, por ejemplo, entonces yo compro el agua. Si los hospitales públicos no están bien, entonces yo adquiero un seguro y me atiendo en una clínica privada. Nosotros avanzamos, sobre todo en las últimas 2 décadas, a buscar salidas individuales a temas que requieren una salida colectiva. Y ahí yo creo que el aprendizaje es que todas y todos, desde los sectores en los que participamos, tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos para la clase trabajadora seguir avanzando y ampliando sus derechos, tiene que tener organizaciones laborales fuertes. Y eso hay que entenderlo. Creo que la sociedad ha cambiado mucho, que la forma en que nosotras nos organizamos en el pasado no son necesariamente los mismos métodos que van a funcionar ahora, que hoy, por ejemplo, tenemos los recursos que nos ofrecen las tecnologías para contactarnos con más personas, para estar en comunicación, para promover nuestros temas, para promover nuestros derechos, y que hay que entonces también hacer uso de esos recursos. Pero nunca podemos pensar que si no tenemos organizaciones sólidas vamos a avanzar tan rápidamente como quisiéramos y como merecemos. Usted necesita asegurar esa organización que le represente, porque eso contribuye también al fortalecimiento de la democracia. La democracia necesita instituciones sólidas, muy sólidas, para que puedan avanzar. Creo que ese es el mensaje. Creo también que es importante decirle a las nuevas generaciones, sobre todo, que los derechos nunca pasan de moda, que los derechos siempre tienen que estar a la moda, y que como ahora hay una juventud con muchas modas nuevas y con muchas formas de participar, que sepan también que en ese quehacer que tenemos cotidianos, en esas aspiraciones que tenemos, hay que incluir todo el tema de los derechos. Yo creo también que son importantes las mentorías. Creo que hay gente que ha hecho tanto, que ha vivido tanto, que tiene entonces también que acompañar
a esas futuras generaciones que están ahí y que van a ser quienes nos van a estar representando en el futuro. Pero siempre hay que insistir con las jóvenes y con los jóvenes, de manera muy especial con las mujeres, que tenemos tantos desafíos en la sociedad, que tanto el presente como el futuro le corresponden, que nunca permitan que nadie les robe ese presente y ese futuro, y que para que eso no pase es muy importante que participen en lo que les guste, de la forma en que entiendan que deben hacerlo, como jóvenes, como estudiantes, como profesionales, como comunitarios, como trabajadores, como a usted le parezca, como usted se siente bien, pero participe. Y participe también en los partidos políticos, organícense, militen, empujen desde ahí, sepan que es precisamente desde esos partidos donde se accede al poder, de donde se pueden entonces desde el poder transformar la sociedad, y que si ustedes están ausentes, otros van a estar decidiendo por ustedes, y no necesariamente esas personas que están decidiendo por ustedes comparten la visión y la aspiración que usted tiene de una sociedad mejor. Si ustedes son las dueñas y los dueños del presente y del porvenir, tienen que ponerse en condiciones de liderar esos procesos que tienen que darse para que la gente en este país viva mejor y para generar nuevas oportunidades para las presentes y futuras generaciones, y también para mejorar la calidad de vida de quienes trabajaron para que hoy nosotros estuviéramos donde estamos, de manera muy especial las adultas y los adultos mayores. Que los jóvenes les debemos muchísimo, les debemos mucho. Cuando hablamos, y te voy a concluir con esto, cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, yo me he encontrado espacios que me han dicho, pero ¿por qué tengo yo que trabajar para pagar la seguridad social de otros? Le digo, porque ellos trabajaron para financiar el bienestar social de otros, de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá, y esa es la sociedad. Unos, lo que tú aportas hoy, otros, cuando ya tú no puedas aportar más, lo van a aportar también para que entonces tú puedas hacer valer ese derecho. Y eso es muy importante también, que nos veamos integralmente como sociedad y que podamos reconocer los aportes de otros en todos los ámbitos. Que no olvidemos a nuestros líderes, que no olvidemos a nuestras líderes, que ese legado de dedicación, de sacrificio que nos han legado, nosotros lo honremos siempre, valorando lo que ellos hicieron en su momento y sabiendo que si hoy estamos aquí, que si hoy estamos en democracia, ha sido gracias a todo ese esfuerzo, a todo ese sacrificio en el que muchas veces inclusive sus vidas la pusieron en riesgo. Ante la desesperanza que a veces invade a uno, ante situaciones sociales que caracterizan los países en vía de desarrollo, uno se llena de esperanza, robustece el optimismo cuando tiene la oportunidad de estar consciente de la calidad humana, profesional, que tiene un ministerio de esta naturaleza, de este rango, representado por esta honorable mujer de servicio, de gran sensibilidad humana, y que está haciendo un aporte significativo y sentando un precedente de un antes y un después, como lo ha hecho Mayra Jiménez al frente de este Ministerio de la Mujer. Solo nos resta darle las más sinceras gracias por habernos permitido sacar de su apretada agenda este espacio que nos ha brindado sin cortapisas, sin presión, dispuesta a contestar cada una de las preguntas que le hemos formulado y que ha estado en la mejor disposición de contestar, y que ha puesto a la disposición este ministerio para este trabajo que estamos haciendo, de este documental, de este insigne, de este personaje símbolo de la lucha del sindicalismo, y que defendió
a esta clase vulnerable de las mujeres, como era el caso de la zona franca, que la representaba más de un 70%. Ya finalmente solo nos resta reiterarle las gracias a Mayra Jiménez, y si tiene algo que decir que no le hayamos preguntado, que sea este el momento para hacer énfasis en algún punto que ella quisiera enfatizar. Yo solo quiero agregar que cuando hablamos de José, también hay que recordar el extraordinario padre que él fue. Padre de muchos, ¿no? Incluyendo. Pero José era una persona que amaba mucho a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a Yael, a Escarrio, a Checho, como el flaco de él, a Chiqui, su chiquitito, y también a Maelo, el último niño que tuvo, que fue el que al mismo tiempo tuvo para disfrutarlo por su partida a destino. Entonces, cuando estamos hablando de un ser humano tan extraordinario como José, siempre hay que recordarlo también con alegría, porque era una persona muy alegre, una persona empática, alegre, que creía mucho en el futuro, que creía que producto de la lucha y de la organización, o de la organización y la lucha, porque siempre insistía que había que organizarse para la lucha, podíamos tener una sociedad mejor. Entonces, yo trato siempre de recordarlo como él fue, como una persona alegre, como una persona íntegra y como un gran referente de que siempre es posible avanzar. Yo sé que su querido Macorís, su Macorís del Mar, no lo olvida. Hay una generación que nunca lo olvidará, y creo también que esa generación tiene que contribuir para que las presentes y futuras generaciones también conozcan de su legado, conozcan de su historia y de sus aportes. Me alegra mucho que a través también de este documental mucha gente alrededor de José pueda reencontrarse, pueda recordarlo y pueda compartir tantas y tantas vivencias